Dentro de los márgenes del arte plástico mexicano, encontramos la figura de artistas que son infatigables, sobre todo cuando se trata de sacar lo bello y lo alentador de aquellas circunstancias caóticas o de periodos de crisis. Sin embargo, no estaría menor realizar obra con algún tipo de temática o representación que aborde la contraparte de una realidad hasta cierto punto adversa, como la que se vive actualmente a nivel mundial. Y nos referimos a las consecuencias y colapsos que ha dejado la presente pandemia. Esto lo sabe muy bien la artista Flora Goldberg, quien nos presenta una visión, podríamos decir, inusual sobre el giro que se puede dar a la carga emotiva y simbólica de esos estados generalizados de pesimismo y desconcierto. De ahí el nombre de la exposición que presenta en esta ocasión el Centro Cultural Clavijero, titulada Volar durante la pandemia, tan acorde a los tiempos actuales. El gusto por el arte, y especialmente por el dibujo, han acompañado a Flora Goldberg desde una edad temprana. El haber nacido en un barrio tan bohemio e icónico en términos artísticos como el de Montmartre significa para ella un anuncio de que su vida habría de estar destinada al trabajo pictórico. Su habilidad para representar este y otros mundos a través de imágenes se desarrolló a inicios de la década de 1950. Paralelamente, ingresa a la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nos encontramos en la sala 3, ubicada en el patio principal del Centro Cultural Clavijero, y en este momento podemos apreciar una reseña del trabajo más reciente del artista Flora Goldberg, a cuyas remembranzas llegan sus orígenes, es decir, la ascendencia polaca y judía por parte de sus padres, quienes en 1935 reciben el primer aliento de Flora, que será la segunda integrante de 3 hijos. Desde luego, están presentes en ella en los primeros años en París, su ciudad natal, donde el auge artístico era imparable. Todo se trastoca una vez que estalla la Segunda Guerra Mundial. La familia de Flora se separa, comenzando una intensa traslados a Francia, ya que se hacía inminente el dominio alemán, así como el traslado de grupos judíos a campos de concentración. Con muchas dificultades por el constante asedio que pesaba sobre sus padres por parte de los nazis, finalmente Flora y su familia llegaron a nuestro país en 1942. Por negocios de su padre, Flora y el resto de la familia se establecen en Tulancingo Hidalgo, luego de haber radicado brevemente en la Ciudad de México. Pero ya para 1947 se mudan nuevamente a la capital de nuestro país, donde ella retoma sus lecciones escolares. El proceso de vinculación entre diversos artistas con las directrices nacionalistas y apropiaciones de las primeras vanguardias reflejó la nueva realidad histórica del siglo XX. Flora Goldberg está presente en dicha conexión, lo cual le permitió establecer rutas más personales en la concepción estilística que podemos apreciar en su trabajo plástico. Podemos hablar entonces de una artista muy completa, ya que Flora Goldberg ha incursionado en la pintura, la gráfica, el dibujo y la talla en madera. En un sentido anecdótico, fue el padre de Flora quien la encaminó, quizá de modo involuntario, a desarrollar su talento como pintora, ya que él y el artista Diego Rivera tenían un trato cercano y amistoso. De tal modo que, en cierta ocasión, el padre de Flora mostró algunos dibujos de su hija Rivera. Este último comentó al señor Goldberg que aquellos dibujos delataban una destreza artística innata. Fue así como de 1955 a 1957, Flora comenzó estudios de pintura en el estudio del maestro Diego Rivera. Es sabido que este gran exponente del muralismo mexicano gustaba de tomar apuntes de todo aquello que pudiera propiciar o enriquecer alguna de sus obras, aspecto que transmitió a Goldberg como parte de una disciplina en el recurso de los manejos y fundamentos de la forma artística. De 1956 a 1960, Goldberg continuó su formación en la plástica dentro de la Escuela de Pintura y Escultura La Esmeralda. Ahí fue discípula de los maestros Benito Meseguer, Carlos Estrada, Feliciano Peñate, Fernando Castro Pacheco, Héctor García y Santos Balmori. Ya al iniciar la década de 1970, tuvo como maestros
a los grabadores Laurence Lassansky y Octavio Bajonero. Flora Goldberg asume su trabajo en el campo figurativo, con un naturalismo un tanto estilizado en el que podemos advertir, por ejemplo, y en algunas de sus etapas, guiños que reinterpretan la obra de Paul Cézanne, el periodo azul y el nuevo clasicismo de Picasso, y el lirismo de Marc Chagall, por ejemplo. Flora Goldberg comentó en una entrevista, y abro la cita, que el arte es lo que cada quien trae dentro y por eso cuando pinto, hago un grabado o una escultura en madera, siento que alguien en mi interior me guía y me dice qué hacer y cuándo debo parar. Explica, mi obra está ciertamente influenciada por México, su color y su diversidad étnica y cultural. El que México me haya recibido con generosidad en esos días aciagos me permitió vivir y desarrollarme en un ambiente más abierto y estimulante. La colección que podemos apreciar en la museografía del Centro Cultural Clavijero se asume en una sobriedad de líneas y cuerpos de proporciones muy sutiles. Se trata de personajes que van de los tonos fríos a los cálidos. Algunos se difuminan en el fondo, otros se arremolinan y el resto mantiene una conexión íntima donde no hay un centro de gravedad. Sin embargo, notaremos que un rasgo conceptual de esta exposición es el aislamiento o la solitud. Así aparecen las figuras preservando los sueños de la imaginación y el impulso natural del ser humano por el ir del movimiento al estado de reposo. Sobre todo, ante una realidad que se trastoca cuando recordamos que se viven épocas de pandemia. Otro de los rasgos simbólicos y formales que nos comparte Flora Goldberg en esta exposición es la noción de ritmo. La importancia en la disposición acompasada del todo con relación a las partes. Busca en este caso la creación de estímulos visuales a fin de evitar cualquier sensación de monotonía. Es decir, las líneas verticales y horizontales que posee el contexto del espacio se contrastan con las curvas y diagonales dispuestas en la composición de las obras, de tal manera que existe una especie de contrapunto entre los medios expresivos propios de la plástica y lo que el espectador descubre al estar frente a ellos. Podríamos resumir que, a pesar de los confinamientos y demás embates provocados por la reciente pandemia, por un momento vemos estas ensoñaciones que parecen fugarse del tiempo y del espacio para centrarse solo en un instante que no volverá a repetirse, o quizá nos refiere a la noción de existencia misma como un flujo danzable. De esta manera, el acto de contemplación de cada obra que aquí se muestra invita a recorrer minuciosamente a las figuras, sus gestos y sus estados anímicos que nos hacen olvidar por un momento el marasmo y el ruido del exterior para simplemente recrearnos, como diría Juan Villoro en uno de los catálogos dedicados a Flora Goldberg, en un viaje de ida y vuelta para celebrar el cuerpo como naturaleza y la naturaleza como cuerpo. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha.